Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010. Los reinos perdidos, donde él aborda, ¿no?, las culturas preamericanas. Es de los pocos personajes que hace eso, de los estudiosos profundos. No está hablando de la metalurgia, ¿no?, relacionándolo al mismo tiempo con lo que pasaba ya en la región del Edén o el Edén, como dice la Biblia, que es esa región que después, miles de años, un explorador y supuesto asiriólogo, nacido en alemán pero que trabajó para Francia, llamado Julio Opper, le llamó Sumeria, esa región ahí. Ese tipo se equivocó porque él encontró una tablilla en el 1869. Dice que ese tipo encontró ante la Sociedad Francesa de Numismática y Arqueología, informó que encontró una tablilla y en esa tablilla aparecía el nombre de Sumer. Entonces él sugirió que esos pueblos de esa llanura en Mesopotamia, esos pueblos antiguos, eran sumerios. Que dice Sitchin, pero él se equivocó porque la tablilla Sitchin la leyó y no dice, y la traducción no es sumerio, es Sumer. Y así todos los otros integrantes de esa academia de numismática y arqueología ahí en Europa le metieron el nombre a ese pueblo de sumerios, a esa civilización ahí en lo que hoy es Mesopotamia, en Irak. Pero no era ese el nombre, esa gente no se llamaban sumerios. Hay una propuesta que hace Ruth Rodríguez Sotomayor, ya fallecida el año pasado, una investigadora ecuatoriana que no es de la llamada comunidad científica, ¿no?, controlada por estadounidenses y europeos, que ella investiga y dice, no, pues esa palabra sumerio significa caserío. Y esa gente fueron desde aquí, desde los Andes, los llamados por este tipo los sumerios, solo que él no sabe, nadie sabía qué nombre tenía esa gente ahí. ¿De dónde llegó ese pueblo, a esa llanura, de lo que hoy es Mesopotamia? Y fue una gran civilización. Entonces fue ese tipo que le puso ese nombre y equivocadamente debía decir Sumer o Sumerio, pero colocó Sumerio. Y los otros miembros de esa academia siguieron en sus escritos llamando a ese pueblo Sumerio. Este es el tipo, miren, Julio Opper. Ahí aparecerá de cabeza para abajo, por aquí está la foto, ¿no? Nacido en Alemania, pero que le servía a Francia en las investigaciones arqueológicas por ahí, por lo que es Asiria y esos lugares. De ahí vino ese nombre de Sumerio. Entonces, esa investigadora dice, ese pueblo no se llamaba Sumerio, Sumerio significa caserío, ese pueblo fue de aquí, de esas razas que desarrollaron en Tiwanaku después del diluvio, y ahí ocuparon esa región. Pero se quedó ese nombre de los sumerios. Son los errores históricos impuestos por los europeos que siguen hasta el día de hoy. Lo mismo sucede con la cuestión de Colón, ¿no? Le llama indios a gente que no eran indios, simplemente porque él se equivocó pensando que había llegado a la India. Y todos los escritores europeos le siguen el ritmo a la equivocación. Y seguimos así hasta el día de hoy. La imposición cultural europea. Igual hacen un fraile español en Perú, la época de la colonia, andando por las calles de Lima, encuentra un grupo de indígenas que están haciendo unas cuerdas y hablando entre ellos, y ese fraile le pregunta, él no sabía hablar ninguna de las lenguas ahí del Perú, solo hablaba español, y le pregunta en español a ese grupo de indígenas ahí qué lengua era esa que ellos hablaban.
y uno de los del grupo le responde, quechua, quechua. Y el burro interpreta que es el nombre de la lengua. Escribe así, se queda así, los europeos escritores siguen expandiendo ese error y hasta el día de hoy sigue quechua, que no era el nombre de esa lengua. Lo que ese indio indígena quería decirle cuando le dijo quechua, quechua, en su lengua, era no te entiendo, no entiendo lo que me estás diciendo, quechua, quechua. Exactamente el mismo error cometen los ingleses en Australia cuando llegan y hablan con los nativos, y le hablan en inglés. Y le preguntan en inglés a unos nativos, que cómo se llama ese animal que anda dando saltos. Y el nativo le responde, cangurú, cangurú. Exactamente lo mismo. Y el burro inglés dice que ese animal entonces se llama cangurú, o canguro, como decimos hoy. Años después se descubre que lo que ese indígena le dijo en su lengua a ese inglés era, no entiendo lo que me estás diciendo, cangurú, cangurú. Fíjense cómo esas estupideces europeas se quedan porque son ellos los que controlan los escritos, las informaciones antropológicas, lo que sea, y escriben los textos y tenían su academia allá y se escribía lo que ellos querían. Y ese error se sigue hasta el día de hoy. En nuestras universidades siguen sumerio, que es el idioma quechua. Esa investigadora ecuatoriana no es quechua, es el runasimi que estaban hablando. Un idioma universal que existía. Pues de ahí viene esa cuestión de los sumerios y seguimos con esa mentira hasta el día de hoy. La imposición cultural europea. Sigue diciendo entonces, hablando del tema de los metales, ¿no? Que ya en esa civilización sumeria se fundían metales, la metalurgia estaba mucho desarrollada, fundición de cantidad de metales, trabajo hecho por los Anunnakis, que tenían ciudades ahí donde fundían metales, todo el oro que ellos llevaban en sumergible, como diríamos hoy desde África, en las minas de oro, recogían todo ese oro mezclado con tierra y con otros metales y lo mandaban allá por el mar a Mesopotamia, donde estaba Bactivira, la ciudad que ellos fundaron para fundir los metales antes del diluvio, era eso. Bactivira, ciudad de los metales, ciudad de la fundición. Después que ellos crean al terrestre y después miles de años que nace el terrestre civilizado, ellos les enseñan, le dan la civilización, le enseñan diferentes oficios, entre ellos la minería. Le enseñan a construir a ladrillos, a hornos para quemarlos, y esos metales, ahí le enseñan a fundir los metales, distintos metales, a hacer aleaciones. Bactivira, la ciudad de los metales, de la fundición se llamaba ahí, y que fue destruida, quedó debajo del lodo después del diluvio. Sigue Sitchin entonces diciéndonos, hablando de que se percibe que fue ahí que se desarrolló como la primera actividad metalúrgica en esa región del Edén o Mesopotamia, como decimos hoy, que abarca varios países hoy, ¿no? Parte de Irak, y que es el centro de ese valle grande, también parte de Siria, Turquía, Arabia Saudita, Irán, Jordania, lo que es Israel, Palestina, toda esa es la región del Edén, que en la Biblia se le llama el Edén. Entonces hay una gran terminología para todo tipo de lo que tiene que relacionarse con metales, que está en ese lenguaje de los sumerios, que un europeo le llamó le dijo por llamarle también, como no sabían qué lengua era esa, le metieron de que y los rasgos se parecían a cuñas, le puse entonces esa es la escritura cuneada, y después salió cuneiforme de ahí, pero ese no era el nombre de esa escritura. De aquí desde los Andes fueron allá
Era la escritura universal que existía, el Runa Simi. Después del diluvio, la gran llanura del Tigris y Éufrates, ahí en lo que hoy es Irak, y parte de Siria, esos ríos nacen por ahí, por esas montañas, el Éufrates nace más arriba por Turquía, y el Tigris más abajo, ya en lo que hoy es Siria. Después del diluvio, la gran llanura del Tigris y Éufrates, donde el Edín había estado, esa región de los Anunnaki llamada el Edín, quedó enterrada bajo un lodo impenetrable, toneladas y toneladas de agua, ¿no?, que llegan con el diluvio y arrasaron con esa llamada civilización sumeria que los Anunnaki habían levantado ahí cuando llegaron al planeta. Quedó enterrada bajo un lodo impenetrable. Le llevó casi 7000 años en secarse después del diluvio, para poder bajar a esa llanura desde las montañas allá, de los montes Sagros, los montes Tauros por ahí, después de Irán y cerca de lo que es Turquía por ahí. Por ahí era que se plantaba en las partes altas, porque el valle, la Mesopotamia, entre los dos ríos, estaba todavía lleno de 7000 años para poder secarse ese terreno. Estoy dando las informaciones de Charya Sitchin, el experto es él, no yo. Quedó enterrada bajo un lodo impenetrable, le llevó casi 7 milenios secarse, lo suficiente como para poder albergar a una población y lanzar la civilización sumeria. Aunque en esta llanura de lodo seco no había ni recursos pétreos, no había grandes piedras para hacer construcciones de piedra como aquí en los Andes, ¿no?, que todas las construcciones preamericanas es pura piedra. O sea, una tecnología más avanzada que las de ahí, de los sumerios, porque en esa llanura no había piedras. Entonces, los Anunnaki utilizan el material que está a mano, que es la tierra. Aunque en esta llanura de lodo seco no había ni recursos pétreos ni minerales, las leyendas dicen que la civilización sumeria y sus centros urbanos siguieron los planos de antaño, o sea, las ciudades que estaban antes del diluvio, que las construyeron los que vinieron del cielo a la tierra, los Anunnakis de Nibiru. Después del diluvio quedan enterradas y ellos guardan los planos de las ciudades que hicieron, y después de 7000 años comienzan a levantar las mismas ciudades en los mismos lugares, aunque no todas las ciudades fueron levantadas en los mismos lugares, porque el terreno todavía era imposible de construir. Pero casi la mayoría de las ciudades prediluvianas fueron construidas en el mismo lugar después del diluvio, postdiluvianas. Entonces dice que siguieron los planos de antaño, o sea, los planos arquitectónicos que se usaron para levantar esas ciudades antes del diluvio, ¿no? Planos de antaño. Se usaron después del diluvio también. Y el centro metalúrgico sumerio se estableció en donde una vez estuvo, antes del diluvio, la ciudad de Bactivira, que significaba lugar de fundición, Bactivira. El hecho de que el resto de pueblos del Oriente Próximo de la Antigüedad no solo empleara las tecnologías sumerias, sino también las terminologías sumerias, las palabras que se usan para los minerales, todo tiene origen ahí en Sumeria. Es buena prueba de la importancia de Sumer en la metalurgia antigua. En ninguna otra lengua de la antigüedad se han encontrado términos tan numerosos y precisos en relación con la metalurgia. En los textos sumerios se han encontrado no menos de 30 términos para variedades de cobre. Se le llamaba urudu, sea procesado o sin procesar. Tenían numerosos términos con el prefijo ZAY, a veces reducido a ZA, para denotar el brillo de los metales. Y la letra KU
para la pureza del metal o de su mineral. Disponían de términos para variedades y alienaciones de oro, plata y cobre, incluso para el hierro, que supuestamente no se empezó a utilizar hasta casi un milenio después de la supremacía de la civilización sumeria, recibiendo el nombre de ámbar. El hierro recibió el nombre de A-N-B-A-R, ámbar. Tenía también más de una docena de términos en función, el lenguaje sumerio tenía más de una docena de términos en función de la calidad de sus minerales. Algunos textos sumerios eran léxicos virtuales en donde se hacía una relación de términos para piedras blancas, minerales de colores, sales, que se obtenían a través de la minería y sustancias bituminosas. Se sabe por los archivos y por descubrimientos que los comerciantes sumerios llegaron a costas muy distantes. Llegaron aquí a América en busca de metales, hay pruebas de eso, de que estuvieron por acá en sus barcos, grandes navegantes. ¿Quién le enseña al terrestre a construir barcos y a navegar y a pasar grandes mares, o sea, océanos? Está en las tablillas, Los Anunnaki le enseñan al terrestre. Se sabe por los archivos y por descubrimientos que los comerciantes sumerios llegaron a costas muy distantes en busca de metales, ofreciendo a cambio no solo productos de primera necesidad propios, cereales y prendas de lana, sino también productos metálicos acabados. Prueba de esa presencia de esos navegantes por acá está que hay informaciones y pruebas físicas de que los sumerios estuvieron por acá, llegaron, se hicieron estas rutas, salían desde aquí, ¿no? Donde está Sumeria por aquí, la civilización estaba aquí y se iban hacia el este, por el Pacífico y también hacia el oeste, contornando el continente por acá. Venían de este lado, entonces salían por acá hacia el este, y llegaban por aquí. Y hacían ese trayecto, todo el continente americano, por aquí, América del Sur, esa línea blanca. Testimonio de eso es esta información de una piedra que se encontró aquí en el norte de Brasil, aquí en esta punta aquí. La piedra de Ingá la encontró un dueño de un terreno, y tenía esta escritura. Tenía esta escritura y este diseño, esta escritura semita y una sacerdotisa semita de los fenicios ahí, que hoy es el Líbano y esos lugares, grandes navegantes, y se llegó a traducir lo que decía la piedra. Fíjense lo que dice. La piedra de Ingá fue encontrada en 1872 y quizás sea una prueba de que estos navegantes fenicios llegaron a Brasil hace 2500 años. El estudio más completo sobre el texto de esta piedra de Paraíba, ese estado de Brasil, se debe a un tal Delecate de la Universidad de Bonn en Alemania. Delecate concluyó que el texto está escrito en Sidonio. Sidón es una de las ciudades del antiguo Líbano, lo que hoy es el Líbano, Tiro, Sidón, ciudades fenicias. Está escrito en Sidonio antiguo, de fines del siglo VI antes de Cristo, y diría así, dice este alemán Delecate que la tradujo: somos hijos de Canaán, la tierra de Canaán, todo lo que es Israel, Palestina, Líbano, todo eso es las tierras de Canaán, Can, el hijo de Noé, le correspondieron esos territorios por ahí. Somos hijos de Canaán, dice la piedra,
de la ciudad de Sidón en el Líbano. El reino nuestro se dedica al comercio. Estamos varados en esta costa montañosa lejana y queremos sacrificar ante los dioses y las diosas. En el año 19 del reinado de Irma, uno de sus reyes, hemos zarpado del Son, el Slonheber, por el Mar Rojo. Es lo que le estoy diciendo. Salieron de aquí, miren. Salieron de aquí. Por aquí estaría Palestina, Israel, y la parte del Mar Rojo, ¿no?, que se mete hacia Israel. Por ahí, de ese puerto, salen por ahí, salen al Índico y van hacia el oeste. ¿Sí? Y entonces sigue diciendo el texto: hemos zarpado de Slonheber por el Mar Rojo con 10 barcos. Hemos navegado ya 2 años y hemos circunnavegado esta tierra, América del Sur, tanto caliente como lejana de las manos de Baal, el dios de ellos allá. Baal era uno de los Anunnaki, Marduk. Baal, o Bel, llamados dioses. Esta tierra lejos de las manos de Baal y fría, y hemos llegado aquí 12 hombres y 3 mujeres, porque en otra costa 10 de ellas han muerto, porque habían pecado. Dicen qué pecado cometieron esas mujeres, que murieron en una parada de ellos, en esas costas de Sudamérica. Que los dioses y las diosas nos sean favorables. Así termina el texto, escrito, aquí está, en la piedra ingá, se le llama en Brasil. Se partió en 2 pedazos y desapareció. Después le encontraron ¿dónde? En Estados Unidos. Lo que se llevan siempre la arqueología de los otros. Fíjense los símbolos que aparecen en la piedra con los símbolos. Esta mujer ya aparece la esvástica. Esto no lo crearon los nazis. Eso apareció por allá en Sumeria, miles de años antes. Y la tenían los fenicios, bien, la esvástica alemana, ya está aquí. El estudio del texto lleva a ese delecat de la Universidad de Bonn, Alemania, a una conclusión inesperada. Dice: los navegantes fenicios habrían llegado a Brasil por el Pacífico, pasando por el sur del estrecho y el sur del Cabo de Hornos, zonas frías. Es la ruta que les mostré en aquel mapa. Entonces, los llamados conquistadores europeos imponen su relato y dicen: no, fue un tal Colón que llegó. Pero lamentablemente las pruebas físicas desmienten a esos españoles y portugueses. Colón nada, miles de años antes. Ya navegaban por acá los fenicios. Aunque todo esto se puede atribuir al saber hacer y a la iniciativa de los sumerios, lo que todavía precisa explicación es el hecho de que tanto la terminología como los símbolos escritos en un principio eran pictogramas. ¿Saben lo que es un pictograma? Es una imagen, un dibujo que transmite una idea. Pictograma, por ejemplo, tú diseñas un nombre debajo de un árbol, significa que hay árboles ahí que puedes sentarte a tomar fresco debajo de ellos. Pictograma, ¿no? Un diseño, un dibujo que transmite una idea. O colocas en una... diseñas un alce corriendo y de enfrente del alce pasa una
hay muchos árboles y una carretera significa tenga cuidado, por aquí atraviesan alces o venados. Son pictografías. Dice entonces, lo que todavía precisa explicación es el hecho de que tanto la terminología como los símbolos escritos, en un principio pictogramas, relacionados con la minería fueran suyos también de la cultura sumeria, cuando esta era una actividad que se llevaba a cabo en tierras distantes y no en Sumer. Así se mencionan los peligros del trabajo minero en África, en un texto titulado El descenso de Inanna al mundo inferior. ¿Qué significa eso? Que bajó al mundo de los muertos, al mundo de las almas condenadas, al submundo, al Hades. Eso no, hay un montón de gente que no lee bien, no profundiza y le mete ese disparate en la cabeza a la gente que lee o ve sus videos. Que el mundo inferior, el mundo del submundo, el mundo de los muertos, donde reina un fulano con su esposa. Sicharya Sitchin se burla de esa gente y dice, esa gente está totalmente fuera el bajo mundo, el mundo inferior, donde llegó Inanna, es el sur de África, donde reinaba su media hermana con un hijo de Enki llamado Nergal. Esos eran sus dominios territoriales y ella fue allá queriendo tener sexo con Nergal y allá fue muerta por la hermana celosa que descubrió el plano, el mundo inferior. Entonces muchos de esos gente que anda hablando que es el submundo, el mundo de los muertos y no sé qué, dice Sicharya Sitchin, no yo, están fuera de línea, no leen bien, no tienen suficiente información. No se trata de nada espiritual, de un mundo de alma ni nada, es la parte sur de África, es la parte inferior del planeta. O el bajo mundo, el mundo inferior, lo que hoy es Sudáfrica, simplemente eso. Y ese texto entonces se llama El descenso de Inanna al mundo inferior, porque ella estaba acá en Uruk, el Erech de la Biblia, esa ciudad. Ahí reinaba y de ahí decidió ir a buscar el cuerpo. Dijo ella que iba a buscar el cuerpo de su enamorado fallecido que murió ahogado, Dumuzi, un Anunnaki hijo de Enki. Los dominios de Enki es toda África, el Apsu se le llamaba. Y ella fue en su nave de ahí, desde Erech, Mesopotamia. Allá África del Sur, lo que yo oía, África del Sur, los dominios de la parte inferior del continente africano, del mundo inferior, y que a rescatar el cuerpo, pero era a tener sexo con Nergal para tener un heredero de él, porque su enamorado, que era hermano de Nergal, Dumuzi, murió ahogado. Y existía esa costumbre creada por los Anunnaki entre los terrestres y que aparece hasta en el Antiguo Testamento, ¿no? Moría un hijo de un fulano que estaba casado con una mujer sin dejar hijos. Entonces era como una maldición no dejar hijos, el hombre no dejar hijos. Cuando moría como que se apagaba su herencia. Entonces esa viuda tenía derecho a ir donde su suegro para que le embarazara, o donde el hermano mayor del difunto para que la embarazara, y el que nacía era como si fuera hijo del difunto, y como la continuación de su heredad, y así no desaparecía el nombre del difunto. Aparece en el Antiguo Testamento ese texto, ¿no? Creo que se llamaba Agar, y el suegro era Judá, y ella, después que murió el marido de ella, entonces ella le dijo al suegro que hiciera su función, como manda la ley, que la embarazara para que naciera ese heredero del difunto, y Judá se negaba. Entonces ella inventó un ardid, ¿no? Y se vistió de prostituta, y se colocó en el lugar donde se colocaban las prostitutas, cerca de un pozo.
donde iban muchos hombres con sus rebaños a dar agua, a brevar. Y él tuvo sexo, le propuso sexo y ella aceptó. Y como le dejó una prenda, como un regalo, ¿no?, personal a ella. Y cuando ella fue de nuevo donde su suegra a decirle que cumpliera con su deber, ella le dijo: yo estoy embarazada y el hijo es tuyo. Y él dijo: no, yo nunca he tenido sexo contigo. Dice: sí, yo soy la prostituta que usted tuvo sexo con ella cerca del pozo. Y mire, el presente que usted me dio está aquí. Prenda personal. Le dijo: bueno, me agarraste. Y aceptó que cumplir con el deber que él tenía. Esa ley existía entre los pueblos hebreos. Eso iba a ser Inanna ya. Cuando dice el descenso de Inanna al mundo inferior. Murió el enamorado, ella fue allá, el hermano mayor de él, que vivía allá en el sur de África, en el Bajo Apsu, parte sur de África. Nergal con su esposa Ereshkigal, que era hermana de Inanna. Entonces, Inanna era una persona, si no, quizá está viva, ¿no?, que se la pasaba agarrando a los hombres que ella se le antojaba. Sobre todo esos hombres de reyes y cosas así. Y su hermana Ereshkigal la conocía. Cuando Ereshkigal llegó allá, Inanna llegó allá al reino de Ereshkigal y Nergal, al sur, el mundo inferior. Ereshkigal, como hace toda mujer hasta el día de hoy, cuando se da cuenta que hay una mujer que va a agarrarle al marido, se vuelve una fiera, ciega y sorda. Si puede matarla, la mata, no importa que sea prima, hermana o quien sea. Hizo que la desnudaran y la desarmaran, porque Inanna fue con muchas armas y dijo: desnúdenla y desármenla y mátenla. Y le dispararon y la mataron. La rabia de una mujer cuando ve que una mujer le va a agarrar el hombre de ella. Eso sí, eso es propio de la genética, de la psicología femenina, ¿no? Sentir que aquel hombre es su propiedad privada y nadie puede ponerle la mano. Entonces le descubrió el plano y la mandó a matar. Después el suegro de Inanna, Enki, padre de Nergal, con tecnología, mandó dos seres que él creó sin sangre, dice, o sea, son androides. Miren, en aquella época. Y recogió el cuerpo de Inanna, le dieron unos choques eléctricos, como decimos hoy, le dieron unos líquidos de los Anunnaki, y Inanna volvió a abrir los ojos. Y por eso dice: volvió del bajo mundo. No es que resucitó. Dice: volvió del bajo mundo. Y entonces mucha gente interpreta que estaba ya en el infierno, en el Hades, o no sé qué, en el submundo, mundo de los muertos, donde reina Nergal y Ereshkigal. Y mucha gente se traga esa idiotez, ese disparate, por la falta de información. En el texto titulado El descenso de Inanna al mundo inferior, y en otro texto llamado La epopeya de Gilgamesh, está en español, pueden bajar de internet esos textos, se describe el calvario de los que eran castigados a trabajar en las minas de la península del Sinaí. Hasta el día de hoy, trabajar en minas bajo tierra es un trabajo de animales. Usted va a esas minas en Bolivia, en Perú, esa gente hacía mano limpia, metido en esos subterráneos por meses. Eso es un mundo, un sufrimiento enorme. Hasta cosas extrañas encuentran ellos allá abajo. Y entonces eso es una condena a los esclavos. Vayan, usted está condenado a trabajar en las minas. Ahí se moría derrengado. Trabajo horrible, ¿no? Se describen esas obras. En la epopeya de Gilgamesh se describe el calvario de los que eran castigados a trabajar en las minas de la península del Sinaí. Cuando el compañero de Gilgamesh, llamado Enkidu, que era un cyborg, diríamos hoy, no tenía sangre, lo creó Enki, allá en África, en Centroáfrica, donde tenía su casa, laboratorio de genética. Y
fue sentenciado a morir en esas minas, porque él y Gilgamesh destruyeron un robot que tenía Enlil para cuidar su residencia por ahí, por los montes del Líbano. Entonces fue castigado en Kido, sentenciado por los dioses, ¿ves? Los dioses, los Anunnaki, a finalizar allí sus días. En la escritura pictográfica sumeria había un impresionante surtido de símbolos. Aquí Zecharia Sitchin los coloca, ¿no? Varios símbolos, ¿ves? Pictográficos para decirnos la idea de pozos, donde se mineraban distintos metales, ¿no? La profundidad de diferentes tipos de pozos, son las pictografías, dibujos que representan una idea. Entonces dice, en la escritura pictográfica sumeria había un impresionante surtido de símbolos pertenecientes a la minería, muchos de los cuales mostraban la diversidad de pozos mineros en función de sus estructuras o de los minerales extraídos. Y se pregunta Sitchin, ¿dónde estaban estas minas? ¿En Sumer? Seguro que no, que es una llanura que no tiene ni minerales ni piedras para construir. Entonces no era ahí en el Edín, en Sumeria antigua. ¿Dónde estaban estas minas? En Sumer seguro que no. Y no siempre está claro, pues muchos lugares siguen sin identificar. Pero algunas inscripciones reales indican que se trataba de tierras lejanas y distantes. Inscripciones reales, o sea, relatos, hechos por los reyes o mandados a hacer por los reyes, relatorios, no informaciones, como decimos hoy, archivos reales. Entonces dice Sitchin, pero algunas inscripciones reales indican que se trataba de tierras lejanas y distantes donde estaban esas minas, porque no era en Sumeria. Un buen ejemplo es esta cita del cilindro A, un cilindro de arcilla que fue desenterrado ahí en Mesopotamia. Parece que Sitchin la encuentra en el Museo de Londres. Ahí él llega y encuentra muchísimas tablillas que nadie traducía ni nada. Estaban ahí cogiendo polvo y él llega y se mete ahí por un tiempo y comienza a traducir muchas de esas tablillas. De ahí saca él mucho material de sus libros, de las tablillas sumerias. Un buen ejemplo, entonces ahora cita un cilindro, ¿no? Es como un cilindro precisamente de arcilla, ¿no? Que tiene pictografía por todos lados. Tú lo pasas en un papel cuando está fresca la arcilla y va grabando en una página, ¿no? Queda lo que está en el cilindro redondo, se va reflejando. Es como un sello gomígrafo redondo o alargado, ¿no? Que tú lo vas pasando en una página y van quedando las cosas que están impresas en el cilindro, porque tú lo has mojado en tinta. Aquí en este caso estamos hablando de cilindros de arcilla. Un buen ejemplo es esta cita del cilindro con la letra A, ya en el museo donde está, creo que en Londres. Cilindro A, columna 16, atribuido al rey Gudea, rey de Lagash, una de las ciudades ahí de la Sumeria antigua, tercer milenio antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo, en el cual se registraron los extraños materiales utilizados en la construcción del Enigno, el templo de su dios. Su dios, recuérdense que los Anunnaki le enseñan al terrestre, le engañan, le dicen, somos dioses, porque así lo domina más fácil, agarrándole la mente, por la mente, por la ideología, ¿no? Se domina más fácil a los pueblos. Eso lo decía Bolívar también, ¿no? Más nos han dominado por la ideología y por la mente que por las guerras. El Enigno, la construcción de la residencia de su dios, ahí en Mesopotamia, en una ciudad de Lagash. El Anunnaki que reinaba ahí, el llamado dios, era Ninurta,
hijo del comandante en jefe en Lille, que también tenía dominios aquí en los Andes, en varias partes del continente americano. Ese rey Gudeal, que el mismo Ninurta se le aparece en una visión sueño, es un medio de comunicación que razas más superiores tienen y que usan para comunicar cosas, y no es fantasía, eso se sigue usando en personas de razas y en personas que han dicho, yo tuve una experiencia de personas que se me aparecieron, pero yo no estaba dormido porque yo veía todo, es una visión sueño, se le aparecen personajes y le dan un mensaje y le dejan objetos, y cuando ese tipo haya que despierta, encuentra el objeto al lado de la cama, o sea, entonces es un medio de comunicación, no es nada de espiritual, de raza más avanzada que nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de la telepatía, solo que no sabemos activarla. ¿Por qué? Porque cada vez alrededor del mundo que usted encuentra una persona, yo tuve un contacto con una nave de esa espacial en forma de plata, entonces el terrestre, como no le sabe el nombre, le dice platillo volador, por eso no se llama así, es porque no sabe el nombre de la tecnología, y dicen lo mismo, ¿no? En todas partes del mundo. Yo fui abducido por un rayo de luz y me llevaron, estuve dentro de la nave y me hicieron tal y tal cosa. Y dicen, todo se me comunicaba por la mente, y yo hablaba con esos seres, pero yo no movía la boca, ni ellos tampoco. Ahora, si el terrestre escucha a esos personajes en su mente, significa que esa gente tiene la capacidad de activar algo que nosotros tenemos dentro, que es la capacidad telepática. Nosotros no sabemos cómo activarla, pero ellos saben que nosotros la tenemos y la activan en nosotros y se comunican telepáticamente. Distintas maneras de comunicación, igual que la visión sueño. Y el terrestre tiene muchas posibilidades cerebrales, solo que no las atrofian a veces con alimentos, con químicos que nos meten en el cuerpo sin saber, a través de la industria alimenticia, que solo por eso es industria, porque le interesa es vender, no la salud de nadie. Gudea construyó un templo brillante con metal. Gudea recibió el plano del edificio que él tenía que construirle a ese dios, que es Ninurta, en una visión sueño. Y aparece en una piedra, diseñado el cuerpo de él sentado en una silla y en su regazo tiene, y en las piernas tiene todo el plano, en escritura cuneiforme, como dijo aquel europeo, y el estilo con el que se escribieron esas cosas que le dejó ese llamado Dios, para que le construyera su residencia, o como el terrestre le llamaba, templo. Gudea construyó un templo brillante con metal. Recuérdense que está en Mesopotamia, ahí no hay minerales, ni hay piedras. Gudea construyó un templo brillante con metal. Lo hizo brillante con metal. Construyó el Enignu, así se llamaba la residencia de Ninurta, el Enignu. No es nada extraño, hoy no se sigue haciendo lo mismo. Usted va a Inglaterra, el palacio de no sé cuánto, donde vive el rey, pues, tiene un nombre. Hay otros miles de palacios, pero le ponen un nombre concreto, pues igual. El Enignu construyó el Enignu de piedra, y en Sumeria, en la llanura, no había piedra y minerales, ya lo repetimos, para que veamos que este hombre buscó metal en algún otro lugar, no fue en Sumeria. Construyó el Enignu de piedra, lo hizo brillante con joyas, con cobre mezclado con estaño, lo construyó. ¿Qué es lo que produce el cobre mezclado con el estaño? Alguien que sepa un poco de mineralogía. Produce que el bronce. Con cobre mezclado con estaño lo construyó. Un herrero, un sacerdote de la divina dama de la tierra, ese Inanna, que reinaba ahí en esas regiones también. Se le dice la divina dama de la tierra. Anunnaki, nacida aquí, en el planeta. Un herrero, un sacerdote, ¿ve? Es la clase
que el Anunnaki forma y le llama sacerdote para que le administre su residencia. Sacerdote y sumo sacerdote, no se confundan, que no tiene nada que ver con los padres que celebran misa. Nada de eso. Es un título de un servidor de ellos que le administra la residencia, la casa o el templo, como dicen los terrestres. Y a ese personaje se le daban ciertos conocimientos que solo ellos tenían, secretos de los dioses o conocimientos científicos, astronómicos, matemáticos, arquitectónicos, porque el Anunnaki se acomodó y creó al terrestre para eso, para que le sirviera. Entonces él le daba al rey todo eso porque el rey tenía las posibilidades de construirle su residencia. Un herrero, un sacerdote de la divina dama de la tierra trabajó en su fachada, la fachada del enigma, la residencia de este Anunnaki, o Dios, como le dice, con 2 palmos menores de piedra brillante. Cubrió el enladrillado con un palmo menor de diorita de piedra brillante. Diorita es un mineral, también a veces de color verde, diorita. Y ahí termina el texto de Gudea. Estamos en el 3er milenio antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo. Y sigue Sitchin diciendo, uno de los pasajes clave de este texto, analizando ese texto que acabamos de leer, que Gudea repitió en el cilindro B para asegurarse de que la posteridad recordara sus prodigiosos logros, es la utilización de cobre mezclado con estaño, como ya leímos, para construir el templo. La escasez de piedra en Sumer llevó a la investigación del ladrillo de arcilla, a la invención del ladrillo de arcilla. Solo con eso construían ahí esas grandes sigurat, esas edificaciones que los terrestres les construían a los Anunnaki orientados por ellos, llamados sigurat, que son estructuras casi piramidales, que tienen hasta 7 pisos. Esos son los sigurat, era todo de ladrillo, por eso han desaparecido todas, porque el tiempo y el viento las va destruyendo, porque es barro cocido. Por eso les dije que las edificaciones que hacen los Anunnaki llamados judíos aquí en América son mejores que las de Sumeria, porque el material que ellos usan aquí, la piedra, vayan a los Andes, a México, a toda Centroamérica, las estructuras preamericanas son todas pura piedra, encajada piedra con piedra, que no se mueven. No necesitaban ni siquiera argamasa para unirlas. Entonces la arquitectura de estos pueblos de los Andes es más avanzada que aquella de allá, porque allá se usa el material que hay, que es el barro cocido, para hacer ladrillos. Eso le enseña el Anunnaki al terrestre. Hasta aparece en el libro del Génesis, capítulo 10, por ahí, donde dice que el terrestre iba a construir una torre. Y aprendieron a coser ladrillos, porque ese es el material que hay en esa región. Babilonia, el centro de lo que hoy es Irak, por ahí. La escasez de piedra en Sumer llevó a la invención del ladrillo de arcilla, con el cual se podían construir altos e imponentes edificios. Pero, según nos informa el rey Gudea, en este caso se utilizaron piedras especialmente importadas para la edificación o el recinto o el templo de ese dios Ninurta. Cuando se trata del Anunnaki se usa lo mejor para la construcción. ¿Recuerdan cómo David y Salomón le construyó el templo al tal Yahvé, uno de esos dioses? Tuvo que mandar a buscar oro en barcos a otros lugares lejísimos, a Ofir, que se piensa que era aquí en América, las minas de los Andes de oro. El oro de Ofir, que se unió con otros reyes y hicieron una flota. Y ya vimos cómo los fenicios de ahí, de esa región de Canaán, Israel, Palestina, hicieron esa trayectoria, saliendo desde el Mar Rojo, yendo hacia el Pacífico y saliendo aquí por el Ecuador. El oro de Ofir y otras piedras llevaban también. Minerales, no solamente oro.
Como muy bien afirmaba Gudea, sigue diciendo Sitchin, pero según nos informa Gudea, en este caso, la construcción de este edificio, se utilizaron piedras, no ladrillos cocidos, piedras, especialmente importadas, llevadas de otro lugar. E incluso el enladrillado se cubrió con un palmo menor de dioritas, esa piedra mineral. Para esto las herramientas de cobre no eran lo suficientemente buenas y eran necesarias herramientas más duras, herramientas hechas con el acero del mundo antiguo, que era el bronce. Por eso la mezcla de cobre y estaño produce el bronce, metal más fuerte, para hacer esas herramientas. Como muy bien afirmaba el rey Gudea, el bronce era una mezcla de cobre y estaño, no un elemento natural. Hay que mezclar esos dos minerales para producirlo, entonces no aparece natural como aparece el estaño o el bronce o el cobre. Era el resultado entonces el bronce de alear cobre y estaño en un horno, y de ahí la metalurgia, y de ahí un producto totalmente artificial. La medida sumeria para la aleación era de 1.6, es decir, alrededor de un 85% de cobre y un 15% de estaño para producir ese bronce, que es de hecho una excelente proporción, dice Sitchin. Sin embargo, el bronce también era un logro tecnológico en otros aspectos. Solo se podía modelar fundiéndolo, ni con martillo, ni a través del templado. Y el estaño había que sacarlo del mineral a través de un proceso denominado fusión y recuperación, pues es difícil encontrar el estaño en la naturaleza en estado natural. Hay que extraerlo de un mineral llamado casiterita, que suele encontrarse en depósitos aluviales que se crean como resultado del lavado en sus rocas de filones o vetas de estaño por medio de fuerzas naturales como lluvias, fuertes inundaciones o avalanchas. Charia Sitchin investigaba todo, se asesoraba antes de escribir sobre mineralogía, sobre astronomía. Un escritor serio, por eso tiene tantas fuentes de referencia. El estaño se extrae fundiendo la casiterita, normalmente en combinación con piedra caliza, en la primera fase de la recuperación. Incluso esta descripción sobresimplificada de los procesos metalúrgicos implicados será suficiente para aclarar que el bronce era un metal que precisaba de avanzados conocimientos metalúrgicos en cada etapa de su procesado. Pero, para añadir más problemas, hay que decir que también era un metal difícil de encontrar. Fueran cuales fueran los filones disponibles, que no son seguros cerca de Sumer, se agotaron con rapidez. Algunos textos sumerios mencionan 2 montañas de estaño, no era en Sumeria lógicamente, en una tierra distante cuya identidad no queda clara. Hay expertos como un tal B. Landesberger, en una obra que se llama Revista de Estudios del Cercano Oriente, volumen 21, que no rehúyen la idea de lugares muy lejanos como los del cinturón del estaño de Extremo Oriente, o sea, en Birmania, Tailandia y Malasia, lugares muy lejanos de ahí, de Mesopotamia, de que hoy es Irak y Líbano y esos lugares por ahí, que es en la actualidad una de las principales, ese triángulo minero ahí, entre Birmania, Tailandia y Malasia,
es en la actualidad una de las principales fuentes de estaño en el mundo. Se afirma que en su búsqueda de este metal tan vital, los comerciantes sumerios alcanzaron a través de intermediarios de Asia Menor los veneros, o sea, las fuentes, las venas, los veneros de mineral de estaño de la cuenca del Danubio. Danubio está ahí en Europa, ¿no? Concretamente en las provincias que conocemos en la actualidad como Bohemia y Sajonia, donde ya hace tiempo que se agotó ese mineral. Sacaron tanto que lo agotaron. Forbes observó que los descubrimientos del cementerio real de Ur, la ciudad al sur de Irak, y ahí esa ciudad antediluviana, y después del diluvio también fue construida ahí, en el sur de lo que hoy es Irak, Ur, de donde salió Abraham, recuerda, que lo llamó el Anunnaki que reinaba ahí en Ur, Nagnar Sin, y le dijo, vete al norte. Y en la Biblia está, ¿no? Solo que de otra manera, ¿no? Dios dice que Dios llamó a Abraham, sal de tu tierra y ve donde yo te estoy mandando. ¿A dónde lo mandó? Allá al norte, entre el norte de Siria y el sur de Turquía, donde estaba Harán, que era una ciudad propiedad del mismo Nagnar que reinaba en Ur, el Anunnaki, que tenía sus dominios ahí en Ur. Y dicen las tablillas que Harán, allá en el norte, era una copia de Ur, porque el tipo usó los mismos planos para construirse otra ciudad ya en el norte, entre norte de Siria y sur de Turquía, Harán. Todavía están las ruinas ahí, y Harán tiene otro nombre ya más moderno. Pueden procurar en internet si quieren para que confirmen lo que escribe y dice Sitchin, no yo. Me sigue diciendo que demostraron que los herreros, dice, donde ya hace tiempo que se agotó el mineral en Bohemia y Sajonia. Forbes observó que los descubrimientos del cementerio real de Ur en el 2500 a.C. demostraron que los herreros de Ur conocían la metalurgia del bronce y el cobre a la perfección. Lo que todavía es un misterio es de dónde venía el mineral de estaño que utilizaban, misterio que de hecho aún persiste. Entonces, como ya vimos, Ur está ahí en la región del Edén, en la Mesopotamia actual, ¿no? Entonces ya dijimos varias veces que ahí no hay minerales ni hay piedras, Entonces, ¿de dónde? Sí, sigue con la interrogación, ¿de dónde era que traían todos esos minerales? En gran cantidad. Se sugerían eso, las venas de Bohemia y Sajonia, Birmania, Tailandia y Malasia, ¿no? No solo Gudea y otros reyes sumerios en cuyas inscripciones se menciona el estaño tuvieron que ir tan lejos para obtenerlo, probablemente ya en su estado recuperado. Hasta una diosa, llamada diosa Inanna, una de los Anunnaki, hasta una diosa, la famosa Ishtar, así se le llamaba Inanna en otra región ahí, que Mesopotamia le llamaba Ishtar, tuvo que recorrer montañas para encontrar ese metal y construir su ciudad ahí en Mesopotamia, donde, como ya dijimos, no hay minerales, piedras. Entonces ella para construir tuvo que ir a buscar ese metal y pedir permiso para ir allá y obtener ese metal. Tuvo ella que recorrer montañas para encontrar ese metal. En un texto conocido como Inanna y Ebit, siendo Inanna el nombre sumerio de Ishtar y Ebit el nombre de una cordillera distante y sin identificar, Inanna es el nombre sumerio de Ishtar. Y el original, el primer nombre, ¿no? Era una Anunnaki, pero nacida aquí en la Tierra, una llamada diosa, pero de la generación de ellos que nace aquí en el planeta Tierra. Inanna, Ishtar. En un texto que habla de ella, dice, ella diciendo, como pidiéndole permiso a los otros jefes comandantes, ¿no? Que no, usted como Anunnaki, ellos tenían este planeta como su base, ¿no? Su misión, era de ellos.
Y para un Anunnaki ir a un lugar a otro, a buscar material, tenía que pedirle permiso al comandante, ¿no? Que le autorizaba a ir a tal lugar, a tal dominio de otro Anunnaki a procurar ese mineral. En un texto llamado Inanna y Ebix, siendo Inanna el nombre sumerio de Istar y Ebit el nombre de una cordillera distante y sin identificar. Cordillera distante y sin identificar. Inanna pidió permiso a los dioses superiores diciéndoles, o sea, los comandantes en jefe de ellos aquí en la Tierra, en el planeta, diciéndoles, dejen que me ponga en camino hacia las vetas de estaño. Déjenme aprender de esas minas. Está pidiendo permiso para ir. Lejanas montañas. Por todas estas razones, y quizás porque los dioses, los Anunnaki, tuvieron que enseñar al hombre antiguo cómo recuperar el estaño del mineral fundiéndolo, este metal se tuvo por divino entre los sumerios. El término que utilizaban para designarlo era Anna, literalmente que significa piedra celestial, o sea, un mineral de los dioses. Celestial se referencia a ello, ¿no? El lenguaje religioso. ¿Recuerdan a los indígenas de América cuando llegan los españoles preguntan de quién es el oro? Y los indígenas decían, es de ellos, de esos tipos de que vienen en sus naves, andan por el cielo. Es de ellos, decían los indígenas, es de los dioses. Y con razón, que eran ellos que lo usaban. El indígena a veces apenas usaba el oro para adorno. Pero en los templos de los Andes ya se descubrió que habían unas planchas enormes que cubrían los lugares más secretos y sagrados de esas construcciones, con placas de metal, de oro. Eso fue una fiesta que hicieron los españoles cuando llegaron a robar ese mineral, fundiendo y lo llevaban. Entonces Inanna pidiendo aquí permiso para ir a donde estaban las vetas de estaño, por la dificultad de conseguir ese material para la construcción de sus edificios, sus residencias. Por todas estas razones, y quizás porque los dioses, los Anunnaki, tuvieron que enseñarle al hombre antiguo cómo recuperar el estaño del mineral fundiéndolo, este metal se tuvo por un metal divino, como exclusivo de ellos, los llamados dioses, entre los sumerios. El término que utilizaban para designarlo era ANNA, Anna. Literalmente quería decir piedra celestial. Del mismo modo, cuando comenzó a usarse el hierro, que precisaba de la fundición del mineral, se le llamó ANBAR, ámbar, que significa metal celestial. Será algo exclusivo de esta gente que tiene la tecnología para producirlo, para extraerlo, los llamados dioses, los Anunnaki. Entonces, ese es de ellos, es especial de ellos, es exclusivo de ellos. Por eso ese significa metal celestial. Al bronce, la aleación del cobre y el estaño, se le llamó ZABAR, Zabar, que significa doble cetal reluciente. Hay dos metales que lo conforman, doble cetal o metal reluciente. Los hititas, una gran civilización que desarrolló ahí entre Siria y Turquía actual, los hititas, que fueron desde los Andes hacia allá lo que aquel europeo le llamó de Sumeria, que nunca se llamó así ese pueblo, porque el europeo no sabe dónde llegó esa gente. Entonces las investigaciones de Ruth Rodríguez Sotomayor nos muestran que los hititas llegaron de aquí de América, de los Andes, porque aquí en los Andes y en Brasil se han encontrado piedras llenas de esos jeroglíficos del idioma hitita, exactamente como las encontraba allá donde estaba su imperio, entre Siria y Turquía, el imperio hitita. Exactamente las mismas inscripciones de piedra. Los hititas incorporaron el término del estaño, Anna, sin cambiarlo demasiado. Pero en lengua acadia, otra civilización ahí en Mesopotamia, la ciudad de Acaz, Acadia, la lengua de babilonios, asirios y otros pueblos de habla semita, el término sufrió un ligero cambio hasta convertirse en Anaku. De Anna pasó para Anaku.
para nombrar el metal, el estaño. Pero nos preguntamos, dice Sitchin, si el cambio pudo reflejar una relación más estrecha e íntima del metal con los llamados dioses Anunnaki, pues también se ha encontrado escrita como Annakun, que significa aquello que pertenece o proviene de los Anunnaki. ¿Qué significa Anunnaki? Los que cayeron del cielo a la tierra. ¿Cómo se cae del cielo a la tierra? Pues una nave viene de otro planeta hacia el planeta Tierra, ¿no? Tierra con mayúscula, como planeta. Eso significa Anunnaki. No lo digo yo, lo dice el experto, Zecharia Sitchin. Los que cayeron del cielo a la tierra, los Anunnaki. Fíjense, entonces ese término variable entre los hititas, ya hace referencia a ese tipo de personajes, esa raza de gente, los Anunnaki, ¿no? Annakun, que significa aquello que pertenece o proviene de los Anunnaki. Este término aparece en la Biblia en varias ocasiones, en el Antiguo Testamento, finalizando con una suave KH. El profeta Amós visualiza al Señor sosteniendo una Anak para ilustrar su promesa de no apartarse más como un péndulo. Para ilustrar su promesa de no apartarse más de su pueblo de Israel. Como Anak, el término significaba collar, reflejando con ello el alto valor que se le daba a este brillante metal por su escasez, que lo hizo tan precioso como la plata. Sigue igual, ¿no? Mientras más escaso es un metal, más se valora. Y también significaba gigante, una interpretación hebrea, tal como sugerimos, dice Sitchin, en un libro anterior del mesopotámico Anunnaki. Es una interpretación que evoca sospechosas relaciones tanto con las leyendas del Viejo Mundo, allá en Medio Oriente, la antigua Sumeria, esos lugares, el Viejo Mundo, como las del Nuevo Mundo, aquí en América, al atribuir a los gigantes esta o aquella hazaña. Gigantes, entre comillas, los Anunnaki tienen una altura superior a nosotros. Todas estas relaciones del estaño con los Anunnaki pudieron surgir por su papel original al concederle a la humanidad este metal, así como los conocimientos requeridos para su extracción. Toda esa tecnología se le enseña al Anunnaki al terrestre cuando inicia la civilización del terrestre después del diluvio. El rey vino aquí de visita, el rey de Nibiru, con su esposa, estuvieron aquí en Mesopotamia, como 16, 17 días, después fueron allá a Tiwanaku, donde estaban los dominios de su hijo Enlil y Ninurta, y de ahí se fueron llenos de oro, que recogieron de esas pepitas que bajan de los ríos de los Andes. Recuérdense que vinieron por oro al planeta para tapar el agujero en su atmósfera, era vital para ellos. Y para sacarlo utilizaron al terrestre. Todas estas relaciones con los Anunnaki, del estaño con los Anunnaki, pudieron surgir por su papel original al concederle a la humanidad este metal, así como los conocimientos requeridos para su extracción. El Anunnaki en el proceso civilizatorio le enseña al terrestre, lo civiliza, que eso significa muchísimas cosas, ¿no? A nivel legal, le da leyes, le da instituciones políticas como las que ellos tienen allá en Nibiru, que es el reinado, ¿no? O la monarquía, como decimos hoy. La metalurgia, cómo fundir, en qué proporción, el arado para que trabaje la tierra, el arco de guerra, todo eso se lo dan los Anunnaki al terrestre en el proceso civilizatorio después del diluvio. Y todo lo que significa una civilización, ¿no? Que no hay manera de decir esa lista inmensa de detalles. De hecho, la pequeña pero significativa modificación desde el sumerio Agna
hasta el acadio Anacu, sugiere determinado marco temporal. Está bien documentado tanto por los descubrimientos arqueológicos como por los textos que la gran expansión de la Edad del Bronce se ralentizó, como que se atrasó hacia el año 2500 a.C. El fundador de la dinastía acadia, el rey Sargón de Akkad, valoraba tanto este metal, el estaño, que lo prefirió antes que el oro o la plata para conmemorarse a sí mismo. No es nada extraño. Uno se pregunta, ¿cómo que valoraba más el estaño que el oro y la plata? No es nada extraño. En la Edad Media, cuando llega Colón aquí, que iba a las Indias orientales a buscar especies, era porque las especies valían más que el oro, ¿no? La canela llegó a valer más que el oro en Europa. Entonces, que una cosa cambie de valoración con el tiempo es normal. Este rey, Sargón I, que fue el primer rey, colocado por Inanna, aquella diosa, se inició con ese rey lo que hoy llamamos imperio. Un reino que gobernaba a varios reinos ahí en Mesopotamia. Y se impuso por la fuerza, espada, fuego y espada. Ahí se inició lo que se llama el imperio, ¿no? El imperio acadio, con ese primer rey. Invadió otros territorios, otros reinos y los sometió a él. Y apareció entonces un nuevo tipo de gobierno, ¿no? Un centro que tenía varios reinos bajo su poderío, el imperio. El imperio acadiano. Entonces fue el primero en nuestro planeta que crearon los terrestres. Y quien lo dirigió fue Sargón II. O Sargón de Akkad. El fundador de la dinastía acadia, Sargón de Akkad, valoraba tanto este metal que lo prefirió antes que el oro y la plata para conmemorarse a sí mismo. Aquí hay una máscara de él, de ese hombre. Todavía, miles de años se conserva la máscara de Sargón. Después vino Sargón II, el hijo de él. Este Sargón, el fundador de ese imperio, fue apoyado por esa Inanna, que agarraba a una persona que había descendido de algún rey de esos que ellos elegían, o de algún sumo sacerdote, se lo comía en la cama y después lo designaba rey. Y el mismo Sargón lo dice: Inanna me dio sus favores sexuales, me halló bien a sus ojos. Los Anunnaki son los que quitan y ponen reyes en esa época. Ellos son el poder detrás del trono. Y el mismo habla en sus memorias que sucedió así mismo. Entonces sigue diciendo Sitchin: los historiadores de la metalurgia han confirmado que hubo un declive en el suministro de estaño debido a que el porcentaje de estaño en el bronce siguió bajando, y debido también al descubrimiento en diversos textos de que la mayor parte de los objetos de bronce nuevos se elaboraba con bronce viejo, fundiendo objetos más antiguos y mezclándolos con la aleación fundida con más cobre, reduciendo a veces el contenido de estaño hasta un 2%. Después, por razones desconocidas, la situación cambió súbitamente. Ese escritor Forbes, investigador, decía que solo desde la Edad Media del Bronce en adelante, desde alrededor del 2200 a.C., se utilizaron verdaderas formas de bronce y aparecen con más regularidad unos altos porcentajes de estaño. Y no solo para formas intrincadas como en el periodo más antiguo. Tras darle a la humanidad el bronce que impulsó las grandes civilizaciones del cuarto milenio antes de Cristo, tras darle los Anunnaki a la humanidad el conocimiento del bronce, la metalurgia,
impulsó las grandes civilizaciones del cuarto milenio antes de Cristo, parece que los Anunnaki llegaron de nuevo al rescate más de un milenio después. Pero mientras que en el primer caso las desconocidas fuentes de estaño parece que estaban en el viejo mundo, la del segundo caso es un completo misterio. ¿Dónde estaban esas minas de estaño? Así pues, esta es nuestra atrevida hipótesis, dice Sitchin. Frente a esa interrogación, ¿dónde estaría esa fuente de ese estaño? Sitchin lanza su hipótesis. Esta es nuestra atrevida hipótesis. La nueva fuente de estaño estaba en el Nuevo Mundo, aquí en América. Esa es la tesis que lanza Sitchin. Vamos a hacer una parada por aquí. En la próxima lectura continuamos. Gracias a todos y a todos los que nos ven en este canal.